Muy buenas gente de YouTube, a un nuevo video en el que les voy a enseñar a cómo usar las herramientas de vectores en el programa Clip Studio Paint. Así que bien, vamos a comenzar. Pero que nada, por utilizar las herramientas de vectores necesitamos crear una capa de vector. Y podemos ver que aquí en la barra de herramientas, al lado de la opción de crear capa, hay una opción que se llama crear capa de vectores. Le vamos a dar clic ahí. Se puede diferenciar entre otra porque tiene una especie de cubo en tercera dimensión. Y ahora sí, dentro de esta capa podemos dibujar lo que nosotros querramos. Y todo lo que dibujemos ahí se convertirá en un objeto de vector. Por ejemplo, podemos utilizar esta herramienta con cualquier tipo de herramienta de dibujo, ya sea plumas, lápices, pinceles, efectos, etc. Por ejemplo, aquí tenemos la pluma, podemos ver que se dibuja como siempre, como cualquier otra herramienta. En la herramienta de lápiz también funciona igual. Luego tenemos la herramienta de pinceles, por ejemplo tenemos acuarela suave. Después también tenemos herramientas con efectos, ya sea esta de nube grasa, herramientas de aerosol, y herramientas de figuras. Bien, les voy a mostrar unos cuantos pros y contras acerca de usar las herramientas vectores. Primero que nada, los vectores pueden ser modificados. ¿A qué me refiero con esto? El programa tiene una configuración en la que a la hora de crear una línea, dependiendo de cuántos trazos se identifiquen en de cuántos puntos se identifiquen en ese trazo, generará una especie de marca que podemos ser modificadas. Por ejemplo, voy a hacer un trazo muy lento. Al hacerlo de una velocidad bastante lenta, creó muchos puntos de vectores debido a tanto movimiento que había. Por ejemplo, podemos ver en este pincel cuántos puntos se alcanzan a ver. Mientras que si yo hago un trazo rápido, se van a alcanzar una cantidad mínima. Y si nosotros utilizamos las herramientas de dibujo, ya sea la de la línea y la de curvas, podemos ver que se genera solamente en 2 puntos. Que es de un punto A a un punto B, y pueden ser modificadas de la forma que nosotros querramos. Al utilizar la herramienta de curvas, también podemos modificar el arco en el que nosotros querramos modificar. Por ejemplo, queremos que el arco sea más pequeño, más recto, tenga preferencias por el punto A o por el punto B, etc. Ahora, al usarlo en herramientas ya sea cuadradas como elipses, cuadrados, cualquier polígono básicamente, se generan puntos en cada esquina del polígono y pueden ser modificados a nuestro gusto. De igual forma también los círculos es algo bastante similar, aquí como pueden ver en pantalla. De hecho, los trazos que se hacen con las herramientas de efectos también pueden ser modificados. Hay un ligero defecto en usar las herramientas de vectores. Por ejemplo, si yo hago aquí un trazo, bueno, una herramienta de selección, y utilizo cualquier herramienta de dibujo, por ejemplo, de los tubos que hice yo hace un año. Si yo dibujo al borde de las esquinas, se sale de la imagen, porque solamente está tratando de reconocer lo único que se alcanzó a dibujar en ese entonces. Y podemos ver que no respeta la herramienta de selección, ya que si nos vamos a una capa que no sea de vectores, ya que si seleccionamos una capa que no sea de vectores, podemos ver que ahí sí respeta el trazo completamente. Otro defecto de usar las herramientas de vectores es que su color no se puede modificar. Por ejemplo, si yo utilizo el color, no sé, naranja, déjenme utilizar otra herramienta. Por ejemplo, esta pluma. Me olvidé quitar el vector. Este trazo no se va a poder modificar. Para ello tendríamos que eliminar este trazo y volver a replicarlo con otro color.
o simplemente conservarlo con ese color. No se puede modificar ese parámetro. No se puede modificar ese parámetro. Y ahora bien, vayamos con otro truco. Y es que, por ejemplo, si presionamos la tecla C, podemos ver que donde está el área de... Podemos ver donde tengo el círculo de colores. Tenemos tres ejemplos. Tenemos el color negro, el blanco y el color transparente. Bueno, se puede decir que es el color primario, el color secundario y la opacidad 0. Hay un truco en el que si nosotros hacemos un trazo y inmediatamente pasamos al color negativo, podemos borrar el trazo, pero en realidad el trazo sigue ahí. Si hacemos control y enter en la figura, por ejemplo, si hacemos control en la figura, podemos ver que el trazo sigue conectado. De hecho, aquí hay varios vectores que aún se pueden ver, y eso es porque hay un trazo invisible que también se puede modificar. Podemos ver que aquí el trazo que yo hice puede ser cortado de esta forma y puede ser llevado al área que nosotros querramos. Básicamente es una herramienta bastante útil. Por ejemplo, podemos ver que puedo dibujar por encima de esos trazos, ya que como es el último trazo que se hizo, siempre estará por encima de los demás. Y como es un trazo transparente, donde él esté en esta misma capa, todo lo que esté en esta capa será transparente, solo si está por encima de él. Otra cosa, si es que ustedes hacen animaciones en el programa Clip Studio Paint, ustedes pueden utilizar las herramientas de figura o utilizar un lápiz y pueden ser bastante modificables. Por ejemplo, pueden utilizar la herramienta de vectores, ya sea la herramienta de trazos, para que no tengan un grosor totalmente diferente ya que, como saben, porque ya saben, pueden utilizar herramientas que utilicen funciones de presión, o para la gente que no tiene tableta gráfica y solamente puede dibujar con mouse. Ok, y ahora vamos al paso final y uno de los más importantes, que son las herramientas de figuras. Podemos ver que aquí, hasta abajo de la barra de herramientas, abajo del globo de texto, podemos encontrarnos con este conjunto de herramientas que se llama corrección de línea. Aquí tenemos un total de 7 herramientas que se las voy a explicar a continuación. Tenemos esta que se llama punto de control. Esto sirve para controlar el trazo de un vector, pero básicamente pueden hacer lo mismo con la herramienta de objeto mientras presionan la tecla control. Y bien, esta herramienta les puede servir. De hecho, ahí se marca cuáles son las líneas que se van a modificar o la que pueden seleccionar. Ok, siguiente herramienta, la pinza de línea de vectores. Esta se utiliza directamente haciendo clic por encima de una figura hecha con vectores y la puede modificar. Esta herramienta puede ser modificada al gusto, aunque es un poco difícil de controlar. Se necesita bastante práctica. Yo casi no lo utilizo, pero ahí ya es opción de ustedes. Y ahora vamos con una de mis herramientas favoritas, que es esta que se llama simplificación de línea vectorial. ¿Y qué hace esta línea? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos una herramienta, por ejemplo, está con el trazo bastante feo, le podemos pasar el pincel y la simplifica. Y ahora, de todos esos puntos que tenía, por ejemplo, pasamos el pincel por esta zona y toda la herramienta ha sido corregida. Por ejemplo, podemos ver que ahora solamente tiene 1, 2, 3 y 4 puntos de fuga nada más. Ya tiene solamente 4, se le podría decir vectores. Solamente tiene 4 vectores. Sí, todo lo que pase por este pincel se va a convertir en un estado mucho más suave. Y ahora pasemos a una siguiente herramienta, corrección de ancho de la línea. Este es mi favorito de todos. Por ejemplo, nosotros lo vamos a tener en esta opción. Tendremos esta herramienta seleccionada donde dice aumentar el grosor indicado. Esto vamos a poder hacer clic en una figura de vector y lo voy a aumentar de grosor un 0.5 y ustedes pueden modificar el tamaño. Por ejemplo, aquí pueden ver, yo hago varias veces clic aquí
y la figura sigue aumentando su tamaño. Y tenemos reducir grosor indicado. Este básicamente es su opuesto, donde tengamos que hacer clic se va haciendo cada vez más pequeño. Luego tenemos ancho de escala más. Esto sirve para aumentar la figura hasta el tamaño deseado, por ejemplo que es hasta el 1.10. Bueno, en realidad lo que hace, a diferencia no lo he modificado bueno, lo que hace esta herramienta no es modificarlo un 1.10 píxeles, lo que hace es modificar esta herramienta un 1.1%. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la herramienta está con un trazo de un 1, va a pasar 2. Si volvemos a pasar 2, va a ser no. Por ejemplo, si pasamos la herramienta y la herramienta es 1, se va a convertir en un 1.1. Si volvemos a pasar la herramienta, será un 2.2. Si volvemos a pasar, será un 4.4. Del 4.4 al 8.4. Básicamente se va multiplicando el trazo en sí mismo. Luego tenemos la opción opuesta, como acabamos de ver. Por ejemplo, si el trazo ya es bastante grande, se agranda bastante rápido. Y eso es porque está duplicando su grosor al 110%. Luego tenemos reparar ancho. Esto de aquí sirve para modificar y ajustar al píxel que podemos ver aquí en pantalla. Por ejemplo, aquí está un 3.0. Si yo paso esta herramienta aquí, básicamente este trazo se convirtió totalmente recto a un 3.0. Pero por ejemplo podemos ver que solamente afecta desde cierto punto donde nosotros pasamos el pincel. Recuerden, donde nosotros iniciemos y soltemos un trazo, se convertirá en una figura única. ¿A qué me refiero con esto? Si hacemos un clic por aquí, solamente estará donde se modifique todo, donde pasemos el pincel. Pero hay una opción aquí abajo que se llama procesar línea completa. Si le damos clic aquí, en lugar de solamente dar un clic a ciertas zonas o dar varios repasos, solamente con dar desde un punto, y va a reconocer toda la figura y va a cambiar su tamaño, siempre y cuando sea donde haya hecho clic ese círculo que nosotros podemos ver. Y sí, esto lo podemos modificar su tamaño. Y tenemos otro defecto del Clip Studio Paint, y es que no podemos pintar sobre esta capa, todo de que no nos deja. Y eso es porque esta capa solamente funciona para hacer trazos y reconocer figuras, no para hacer relleno. Porque aquí todas las figuras que se pueden ver aquí tienen un punto A un punto B. Rellenar una figura no se considera algo que tenga con un punto de fuga. Así que bien, eso ha sido el tutorial del día de hoy. Espero que les haya hecho de mucha utilidad y pueden ver mis demás tutoriales acerca del Clip Studio Paint y acerca de cómo hacer sus animaciones, y también tengo tutoriales acerca de dibujo. Y espero que hayan disfrutado de este tutorial. Así que yo me voy despidiendo. Adiós.